¿Qué te parece si empezamos a hablar con Dios? Y empezamos a bendecir esta palabra en el nombre de Jesús. ¿Qué te parece si hablamos con Dios? Y le decimos, gracias Señor por esta palabra que vas a soltar en esta noche, en este día tan especial, Dios, que marcaste para que hoy pueda escuchar esta palabra, que es necesario que nos metamos en el río. Es necesario, Dios, que nos metamos en el río a nadar, a bogar a través de nuestros problemas, de nuestras crisis, de nuestras situaciones. Espíritu Santo, sé que cometo muchos errores, pero hoy va a haber una palabra que va a marcar un antes y un después en mi vida. Ahí te invito a que puedas seguir hablando con Dios. Y esta palabra que voy a estar compartiéndote, Dios me habló y me dijo, salta en el río. Salta en el río. Decile que está a tu lado, salta en el río. Es tiempo, iglesia, es tiempo, mi estimado amigo, que saltes en el río de Dios. Es un río donde a pesar de tus errores, a pesar de tus fallas, no importa, te impulsa a cambiar. Es un río que a pesar de tu enfermedad te impulsa. Y hoy te quiero decir, salta en el río, salta en el río. Y esto me hace acordar saltar en el río cuando me había ido de vacaciones, ¿no? Y me acuerdo que estaba de la pileta donde estábamos nosotros, estaba re lejos la pileta. Estaría más o menos como a unos 10 kilómetros más o menos. Y me acuerdo que íbamos con mis primos y hacía un calor tremendo. Íbamos caminando y decíamos, no vemos la hora de llegar a la pileta. Y pasábamos los kilómetros, hasta que llegamos a la pileta. Pero lo más curioso era esto, que nos metíamos a la ducha y estaba bien fría el agua. Y ya hay como medio que te agarraba frío. Y después cuando te metías a la pileta, era lo más loco, porque era lo que caminamos, eran cuadras y cuadras y cuadras y cuadras, y el calor que nos pegaba y el calor que hacía. Y lo más cómico era que estábamos 5 minutos y salíamos y decíamos, ay, tengo frío, y me vuelvo de vuelta, nos volvíamos de vuelta ahí donde estábamos. Y lo que te quiero decir es que muchas veces hay emociones en el camino. Hay emociones en el camino que te dice, vamos, vos podés, vamos a servir a Dios, dale, dale. Pero cuando te metes en ese agua, decís, ay no, hace frío. Viene el mínimo problema y decís, ay no, ya Dios no me puede usar, ya Dios no me puede hablar. Por ahí le fallaste a Dios y estabas por meterte en la pileta y estabas chapoteando, pero un poquito de frío te hizo salir del río. Y hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que saltes en el río. Decile al que está ahí al lado tuyo, no sé dónde me estás escuchando, pero decile, saltá en el río. Hacía calor y íbamos contentos, sí, íbamos a meternos. Pero cuando nos metíamos hacía un frío que salíamos y te puedo asegurar que no nos metíamos. Y después pasaba lo mismo, cuando estaba por cerrar la pileta, ahí no queríamos salir y no nos importaba el frío. ¿Qué te quiero decir? Que no esperes hasta las últimas consecuencias para meterte en el río de Dios. Tenés el tiempo y hoy es el tiempo de que tenés que saltar en el río. Tenés que saltar en el río a través de tus circunstancias, a través de tu problema, a través de tu familia. No importa que tu hijo se te levante, metete en el río. Puede ser que seas una mujer o un hombre de Dios, pero vengo a decirte que es tiempo de que te metas en el río. Oh, esta palabra es tremenda. Marcó un antes. Me abrió mucho la mentalidad esta palabra. Vengo a decirte que tenés que saltar en el río. Tenés que saltar en el río en este día. Y quiero hablarte de que había un pescador que estaba ciego. Iba domingo tras domingo a pescar y tiraba su caña y no pescaba nada. Segundo domingo de la semana decía, yo voy a pescar algo. Pero el loco estaba ciego, seguía pescando y no sacaba nada. Tercer domingo
y iba a pescar y no sacaba nada. Así que pasó un año y seguía pescando y no sacaba nada. Hasta que cuando pasaba de repente un hombre y lo ve, y el hombre bien sabio lo que hizo, fue y lo empujó, ¡pa! Y el ciego dice que cayó al agua. Y cuando se dio cuenta dónde estaba pescando el ciego, estaba pescando ahí en el arroyito de a 2 cuadras de su casa. Con razón no podía pescar, y claro, si era un arroyo bajo no podía pescar, no había pescados. Y estuvo un año de su vida pescando y no sacaba nada, hasta que vino alguien y lo empujó y lo hizo dar cuenta. ¿Qué te quiero decir? Que estás pescando en lugares equivocados, te estás metiendo en el río equivocado. Te estás metiendo en el río de la desesperación que dice tu casa no va a cambiar. Venís domingos a los cultos, venís viernes a la iglesia, venís al altar de gloria, vas a la célula, sos obediente, pero estás pescando en el lugar incorrecto. De nada te sirve. De nada te sirve porque estás pescando en el lugar incorrecto. No es la cuestión que falles a Dios, la cuestión es que de ese mismo error te puedas levantar y volver a meterte en el río. Muchas veces estamos ciegos y no nos damos cuenta que estamos invirtiendo tiempos en cosas equivocadas. No nos damos cuenta que estamos malgastando nuestro precioso tiempo en vez de por ahí servir a Dios. Las crisis no nos dejan meter y nos dice pesca con tu fuerza, pesca en esa debilidad con tu fuerza. Por ahí perdiste el trabajo y te dice pesca en la depresión. Vamos, seguí pescando. Y hoy vengo a empujarte en el nombre de Jesús. Y vengo a decirte que te metas en el río de Dios. Ese río que te impulsa a seguir adelante. Ese río que cuando fallaste dice, vamos, levántate. Ese río que te dice, hoy es tiempo que te levantes. Ese río que donde pise vas a vivir. Ese río que va a traer a tu familia, ese río que te dice levántate y resplandece, ese río que te dice tu enfermedad va a ser sana, ese río que te dice tu casa comienza a cambiar, ese río que dice que tu vida va a ser diferente. Pero es necesario que te metas en el río de Dios. No estés como ese ciego que pescaba. No está la solución en ser feliz, que pesques en el dinero. ¿De qué te sirve tener la plata del mundo si estás alejado de Dios? ¿De qué te vale pescar si no podés ser feliz? ¿De qué te vale decir soy un hombre o una mujer de Dios cuando en verdad no estás nadando en el río de Dios? Porque muchas veces Dios permite incluso que le fallemos. Porque Dios permite que nuestro marido muchas veces, dirían las mujeres, nuestro marido nos haga la guerra, no nos deje congregar. Porque Dios muchas veces permita que caigamos de vuelta en lo mismo, para que entiendas que te tenés que meter en el río. No es un calor de 5 minutos y te tiras al agua y decís, ay no, está muy fría. No es para que chapotees unos 5 minutos. Este río es para que vivas. Este río es para que fluyas. Este río es el que va a hacer marcarte historia. Hoy miraba y veía en los videos viejos de la iglesia, y miraba, y cuánta gente, y miraba gente que seguía en lo mismo, que su vida no cambiaba, y Dios me dijo, es porque nunca se metieron en el río, porque a pesar de las fallas, a pesar de los errores, ese río te impulsa a ir adelante. Quiero que hables tu Biblia rápidamente. Abrí tu Biblia rápidamente en Ezequiel 47. Abrí tu Biblia ahí donde estás. Abrí Ezequiel 47. Si lo encontraste, ahí compartirlo con la persona que tengas al lado y decir, vení, vamos a escuchar esta palabra. Vení, decile, vení, escuchad porque esto se va a poner bueno. Ezequiel 47, vamos a leer desde el 3. Y dice, salió el hombre hacia el oriente, y llevando un cordel en la mano, midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta los tobillos. Vamos a leerlo de vuelta, por si recién comenzás a escuchar. Dice, y salió el hombre hacia el oriente, llevando un cordel en la mano, midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta los tobillos. Decí conmigo,
es el inicio en Dios. Es cuando parece que vemos la gloria a Dios, que oramos por los enfermos y los enfermos sanan. Y ahí las aguas nos llegan hasta los tobillos. Decile conmigo, ¿estás tocando la agüita? Tenés a la persona al lado y decirle, ¿está fría el agua o recién te metes? Vengo a decirte en el nombre de Jesús que si las aguas te llevan a los tobillos es cuando recién comenzamos a Dios. Y las aguas están frescas, parecen agradables. Pero vamos a ir leyéndola. Y dice, y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta las rodillas. Léelo conmigo, vamos a leerlo, vamos a repetirlo conmigo. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta las rodillas. Es cuando en el comienzo Dios te dice, es tiempo de que me sirvas. Hello, ¿cuánto Dios los está llamando a servir? ¿Cuánto Dios le dice, quiero usar tu boca para la predicación? Quiero que me vayas a evangelizar tu barrio. Y ahí es el momento que las aguas nos comienzan a llegar hasta las rodillas. Nos comienzan a llegar hasta las rodillas. El agua nos comienza a llegar hasta las rodillas. Es cuando el marido te dice, estás invirtiendo mucho tiempo en la iglesia, ya esto no me está gustando. Es cuando el marido te golpea y te dice, vos no vas a servir a ese Dios. Ahí es cuando el agua comienza a las rodillas. O es cuando te metes en Dios y comienza que parece que esa enfermedad no sana. Parece que tus hijos se rebelan. Parece que tu casa se cae en bajo. Y ahí es cuando el agua comienza a llegarte a las rodillas. Porque ¿qué dice? Y me hizo pasar por otros 1000. ¿Qué estaba diciendo? Si antes conocía a Cristo, es evidente que me va a hacer ir a servir a Dios, entregar mis tiempos, servir con mi diezmo, seguir con mis ofrendas, servir con mis hijos. Aunque mi marido me golpee, aunque mi mujer me prenda fuego la ropa, aunque mi economía no tenga para comer. ¿Es dolorosa esa etapa? Sí que es dolorosa. ¿Qué decir cuando no hay para comer? Y parece que ya Dios nos dejó. Ahí te quiero ver, ahí te quiero ver. Y dice, mi Dios. Oh, esto está tremendo, Dice, y mi Dios, decí conmigo, y me hizo caminar. Vamos a leer esta parte. Dice, mi Dios luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta la cintura. Cuando empezás a servir a Dios, tu vida comienza a cambiar. Van a venir y van a decirte, tu esposo, tus hijos, no, quiero meterme al río con vos, pero es necesario que te metas al río y que comiences a declarar que ese río no está para ahogarte, que ese río te va a llevar a otro nivel, que ese río te va a traer tu casa, pero es necesario que pases cuando empezás a servir a Dios, que pases las pruebas. Y dice, y me llegaban hasta la cintura. ¿Qué está diciendo? Ya comenzó a crecer, ya las circunstancias no te están deteniendo. Y dice, wow, este hombre se está poniendo bueno. Y dice, y midió otros 1000. Y era ya un río que ella no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que solamente había que pasar a nado. Oh, esto se pone bueno. Cuando ya el río crece, cuando nada somos nosotros, cuando la gloria de Dios nos envuelve, cuando el Espíritu Santo nos satura, cuando ya no nos importa lo que digan, cuando empezamos a movernos, cuando no nos detenemos, ahí comienza el movimiento sobrenatural de Dios, ahí comienza tu vida a cambiar, ahí tus hijos comienzan a decir, quiero servir al Dios que serví. Ahí tu economía comienza a ensanchar. Ahora va a comenzar el movimiento sobrenatural. Vengo a decirte en el nombre de Jesús que no te detenga, que pases nadando, que no está la circunstancia para matarte. Comenzá a entrar al movimiento de la revolución. Comenzá a salir de tu estado natural. Comenzá a entrar a lo sobrenatural. Si en lo natural tu marido no estaba congregando, cuando te metes al río de Dios, comienza a venir. Tus hijos comienzan a venir. Pero es necesario que salga de esa condición natural. Oh.
dice, y me hizo pasar ese río que está nadando. Estás nadando, estás nadando, te estás dejando guiar por el río de Dios, estás dejándote guiar por el Espíritu Santo que te dice, no naciste para ver la derrota. Ese Espíritu Santo que te dice, te voy a ensanchar, no me importa que me fallaste, sino hoy miro lo que vas a hacer. Comienza a moverte sobrenatural. Ahora, Espíritu Santo de Dios, comienza Dios a traer. Métete en el río, dale la orden a tu espíritu que salte en el río. Dale la orden al Espíritu Santo, dale, métete en este río que van a venir tus hijos, en este río que van a venir tu barrio, en este río que se van a doblegar macumberos, en este río que comienza a cambiar tu descendencia y comenzándola a llevar a la sobrenatural. Wow, quiero que te voy a estar leyendo lo que dice. Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Te voy a estar leyendo lo que dice. Y dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y al volver vi que en la ribera del río había muchos del oriente descendiendo del Arabá. Decí conmigo, el Arabá, mi familia. Y entran en el mar. Y al entrar en el mar las aguas son saneadas. Todo ser viviente que nade por donde quiera, que entren en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces para haber entrado a estas aguas, que serán sanadas. Hoy vengo a decirte que cuando te metes en el río de Dios, comienza tu casa a cambiar, comienzan tus hijos a recibir bendiciones, comienzan a destrabarse juicios cuando te metes en el río de Dios. Comienza tu economía a ensanchar. Y hoy vengo a decirte, salta en este río, salta en este río, salta en este río, salta en este río. Decía que los que estaban al lado, los árboles crecían. Tu barrio comienza a cambiar cuando te metes en el río. Tu vida comienza a cambiar cuando te metes en el río. Salta en el río. Salta en el río. Salta en el río del Espíritu. Vamos, salta en el río, 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 salta en el río. Vamos, dale la orden a tu espíritu que salte en el río. Santo. Hoy vas a entrar en un nuevo nivel. Vas a entrar a un nivel sobrenatural. Comienza a salir de la condición natural que te dice que no podés y métete en el río de Dios y comienza a moverte a lo sobrenatural. Nada. Si se terminó tu trabajo, no importa. Vienen trabajos sobrenaturales. En menos de un mes estarás trabajando de vuelta. Juicios se destraban a causa de que te metes en el río de Dios. Juicios se destraban, maridos llegan a causa que te metes en el río de Dios. Vamos, métete en el río, métete en el río, métete en el río de Dios, métete en el río de Dios. Salta en el río, salta en el río, salta en el río del Espíritu, salta en el río, salta en el río, salta en el río del Espíritu, salta en el río. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Quiero que vayas a ir rápidamente a Salmos. Salmo 63:1. Salmo 63:1. Te doy un momentito mientras que lo buscas. Y dice, mi carne te anhela, cual tierra seca, árida, donde no hay agua. Hoy vengo a decirte, vamos a leerlo. Decilo conmigo,
Mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Hoy vengo a decirte, si le fallaste a Dios, no importa. Este Dios está interesado en descender tu río en tus debilidades, tu río en tu pecado, tu río en tu falla, tu río. Dice que cuando te metes en el río de Dios, no importa tu pecado, porque ese río comienza a santificarte, ese río comienza a restaurarte, pero es necesario que te metas en el río. Mi carne te anhela, cual tierra seca. ¿Qué está diciendo? Si mi vida no podía avanzar, si no podía llegar a donde Dios me quería llegar, es tiempo que le digas a Dios, donde no había agua, ahí va a haber agua. Porque mi carne te anhela, mis errores te anhelan, mis fallas te anhelan, mi humanidad te anhelan, mis imperfecciones te anhelan. Oh, santo eres, mis debilidades te anhelan, mi incredulidad te anhela, mi duda te anhela, decile mi duda te anhela. Oh, mis temores te anhelan. Oh, mi debilidad te anhela. Comenzá. Vamos, si creíste esta palabra, comenzá ahí a recibir de parte de Dios. Comenzá a decir, como torrente Dios desciende, como torrente Dios desciende, como torrente Dios desciende. Rompe los diques, rompe las contenciones que había en mi mente, rompe toda barrera que había en mi mente. Vamos, Dios, que descienda tu río y me santifique, que tu río me lave, que tu río me transforme, que tu río me lleve a donde me quiera llegar. Estás peleando contra la corriente del río de Dios. Hay trabajos que Dios no quiere para tu vida. Dios quiere que le des tu tiempo. Comenzá a hablar con Dios. Hoy algo va a pasar en esta noche. Oh, santo eres. Decile como torrente.